Cuando nos venga encima una crisis, ¿cómo reaccionamos? Reacciones típicas son temor, tengo miedo, no puedo controlar nada. O enojo, ¿por qué me pasa esto? Sin poder hacer nada, uno se siente desesperado. Puede ser vergüenza. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Tal vez fracasé o tal vez angustia. En Salmo 86, David está encontrando una crisis de graves proporciones. ¿Cómo debemos responder? Podemos aprender mucho de Salmo 86. En breve comenzaremos. Senhor, inclina-te para oír mi clamor. Necesitado soy, ven a socorrerme. Guarda mi alma, pues soy fiel a ti. Salva a tu siervo, tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, tu camino. Hazme andar, Jesús, en tu verdad. Te alabaré, mi Dios, mientras yo viva. Une mi corazón a tu corazón. Señor, inclínate para oír mi clamor. Necesitado soy, ven a socorrerme. Guarda mi alma, pues soy fiel a ti. Salva a tu siervo, tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, tu camino. Hazme andar, Jesús, en tu verdad. Te alabaré, mi Dios, mientras yo viva. Une mi corazón a tu corazón. Enséñame, Señor, tu camino. Hazme andar, Jesús, en tu verdad. Te alabaré, mi Dios, mientras yo viva. Une mi corazón a tu corazón. El salmista está en graves problemas. Sabemos lo que uno siente en ese momento. Sentimos este miedo, ese temor, la incomodidad en el estómago. Alrededor de nosotros pasan cosas que no podemos controlar, cosas espantosas. Entonces, clamamos a Dios. El Salmo 86 se titula Oración de David. Fue escrito por David, o tal vez fue escrito en el estilo de los salmos de David, pero yo lo tomo como David. David experimentó muchos problemas en su vida y por eso es difícil de señalar exactamente a cuál serie de problemas
se refieren en este salmo. Hay algunas pistas en el salmo mismo. Parece que la vida de David corrió peligro de una banda de hombres violentos que buscaban matarle. Eso lo vemos en versículo 14. Él está ansioso, nervioso, deprimido, y lo vemos en versículo 4. En la conclusión del salmo, el peligro todavía está presente. Esta es una oración en medio de una crisis a largo plazo, el clamor de un hombre devoto a Dios para ayudarle. Ahora, muchos de nosotros somos culpables de ver nuestras situaciones y pensar que son demasiado grandes o complicadas y en cierta forma minimizando el poder y el cuidado de Dios. Nos damos a la ansiedad pensando que es demasiado grande para nosotros. Aunque su situación es extrema, su Dios es más grande y desea mostrar misericordia a los que ama. En versículos 1 a 7, el salmista clama por ayuda. Luego en versículos 8 a 10 toma el tiempo de ver y alabar la grandeza de Dios. Y en versículos 14 a 17 toma de nuevo su oración. Ahí está la estructura del salmo: oración y alabanza, fe que percibe la grandeza de Dios y otra vez clama a Él para ayuda en tiempo de necesidad. Usted ha estado ahí en crisis. Tal vez usted está ahí en este momento, en una crisis que sigue sin fin. El Salmo 86 nos da 3 consejos para enfrentar a su crisis. Primero, en tiempo de crisis, nuestra primera reacción debe ser de clamar a Dios. Eso lo vemos en los primeros 7 versículos. Oramos a Dios, quien nos escucha y nos responde. Eso vemos en versículos 1 al 4. El salmista está dolido, estresado, perseguido. Ora, sálvame, ten misericordia de mí, está rogando. David cree que Dios escucha y contesta oraciones. Empieza haciéndole 5 peticiones a Dios. En cada versículo hace su petición y la razón por qué Dios debe contestar su oración. La primera petición vemos en versículo 1, que dice: inclina a Jehová tu oído y escúchame. La razón, porque estoy afligido y necesitado. La segunda petición, en la primera parte del versículo 2, guarda mi alma, porque soy piadoso. La tercera, dice en la segunda parte de versículo 2, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Salva tú a tu siervo. ¿Por qué? Que en ti confía. Tú eres mi Dios. Y la petición 4, ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué? Dice, porque a ti clamo todo el día. Y la quinta petición, alegra el alma de tu siervo. ¿Por qué? Porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Estos versículos revelan la humilde confianza que tiene David en Dios. Ora a Dios con la confianza que Dios le escucha y contesta. Eso es necesario de clamar primero a Dios como nuestra primera reacción. Él apela a Dios basado en la relación que tiene. En toda esa sección David enfatiza su relación con Dios como siervo de Dios. Dios no es una figura distante, inalcanzable, como creen los musulmanes de Alá, sino su Señor cuidará a los suyos. Dios es, como dice en versículo 5, bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que le invocan. También dice, alégrame vida, Señor, porque estoy luchando, estoy estresado, estoy preocupado, triste, deprimido. Deme alguna esperanza. Oramos a Dios porque oramos a un Dios quien nos escucha y quien nos responde.
pero también oramos a Dios pidiendo su ayuda, no por mérito, sino por su gracia. Eso lo vemos también en los primeros, sembrados en los primeros 4 versículos. Primero tenemos que admitir nuestra debilidad delante de Dios. El salmista dice, estoy afligido y necesitado. Esta crisis me deja sin solución. Solo puedo acudir a ti. A veces nosotros no queremos admitir nuestra debilidad. Queremos poner una cara tranquila para que todos no ven que estamos en crisis. Y no queremos admitir nuestra dependencia a Dios. Ponemos la mejor cara al problema, una fachada que esconde nuestra verdadera condición. Pensamos que estamos bien en cuanto a la perspectiva del mundo, pero la crisis no mengua. Mire cómo Dios percibe a esta actitud de fachada. Dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, no admite su debilidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que admitir nuestra debilidad ante Dios. Sometamos completamente a Dios. Tu siervo, dice David, tu siervo, hijo de tu sierva. Un siervo no cuenta con derechos a reclamar. Expresa ese término una sumisión total a Dios, no reclamando su posición como hijo, sino una de un siervo. Me pregunto, ¿estoy completamente sometido a la misericordia de la voluntad de Dios? Como dijo un ministro de la palabra de Dios, que decía, la oración no es un intento de lograr que Dios esté de acuerdo con usted, ni para proveer para sus deseos egoístas, pero es tanto una afirmación de su soberanía, de la soberanía de Dios, su justicia y majestad, como un ejercicio de conformar sus deseos y propósitos a la voluntad de Dios y a su Estamos en contexto de oración. El salmista está diciendo que debemos someternos completamente a Dios como Él. También debemos dedicarnos totalmente a Dios. El salmista dice, soy piadoso. Eso suena como muy presumido, pero no quiere decir que sea perfecto ni sin pecado. Lo que quiere decir es, Señor, soy devoto, estoy dedicado completamente a ti. Contando con el amor constante de Dios, el salmista responde con un constante amor y lealtad hacia Dios. Confía en Dios, aunque se encuentre en graves problemas. ¿Por qué? Nuestra posición con Dios no depende de que seamos perfectos, sin pecado, sin problemas. Depende solamente en el maravilloso amor constante para nosotros que dio a su Hijo unigénito en la cruz para redimirnos. De eso cuenta nuestra posición con Dios. Somos santos porque Dios nos ha hecho santos, a lo cual respondemos con fe, con confianza. No quiere decir que el pecado no es importante. El pecado mina nuestra fe y confianza en Dios, perjudica nuestro crecimiento, no concuerda con nuestra posición en Cristo. Y después, parte de expresar esta petición a Dios por su ayuda, humildemente, no por mérito, sino por su gracia, es que no nos demos por vencidos en nuestra oración. El salmista dice, a ti clamo todo el día. El salmista persevera en la oración. Eso me acuerda de 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El salmista eleva su alma, eleva su ser a Dios. Mire lo que dice. Alegre el alma, versículo 4, de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. ¿Qué es elevar su alma? Es como presentarse delante de Dios, rogando su intervención en su vida. Se expone a sí mismo sin esconder nada de Dios.
Además, hay una estrecha conexión entre elevar su alma y confiar. Si se exponen completamente a Dios, hay una confianza implícita en esto, tal como dice en Salmo 25, del 1 a 2. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Oh mi Dios, en ti confío. Oramos a Dios. Primeramente, oramos a Dios. En tiempo de crisis, nuestra primera reacción debe ser de clamar a Dios. Oramos a Dios porque es quien nos escucha y nos responde. Le oramos a Dios pidiendo su ayuda, no por mérito, sino por su gracia. Y ahora también oramos a Dios pidiendo ayuda porque por quién es Dios, basado en su carácter. Versículos 5 y 6. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración. Esté atento a la voz de mis ruegos. Oramos en Dios pidiendo ayuda por quién es Dios. Confiemos en la bondad de Dios. Dice el salmista, porque tú, Señor, eres bueno. ¿Sabe? A veces dudamos de la bondad de Dios. Dudamos de su deseo de darnos cosas buenas en la vida. A veces hasta dudamos de su bondad moral. Cuando permite Dios que estén tiranos o dictadores en el mundo, que ocurren masacres de muchas personas en el mundo, nos preguntamos, ¿cómo puede ser Dios un Dios bueno si permite estas cosas? Pero al dudar de la bondad moral de Dios, nos ponemos en lugar de juzgar a Dios. No tenemos toda la perspectiva de Dios. No sabemos lo que Él está haciendo. Nuestra perspectiva es severamente limitada. Las Escrituras nos enseñan que Dios es justo y requiere justicia de nosotros. Tenemos que concluir que nuestro Dios es bueno, aunque no entendemos lo que hace. Eso requiere fe. Confiemos en la bondad de Dios. Confiemos que Dios es perdonador. Dice el salmista en versículo 5, porque tú, Señor, eres perdonador. A veces estamos inundados, abrumados por nuestros pecados y perdemos la esperanza. Pero Dios perdona. De eso se trata la cruz. Perdón es parte esencial de la naturaleza de Dios. Nunca se corta su misericordia. Dice una y otra vez, abunda en misericordia. Es grande en misericordia. Confiemos que es perdonador. Confiemos basado en el carácter de Dios, de que Él nos escuchará. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende la voz de mi súplica. ¿Por qué lo ruego así? Porque sé que Él lo va a escuchar y va a responder. Es una súplica para gracia, un ruego para misericordia. Puedo pedirlo por lo que conozco del carácter de Dios. Puedo estar confiado. El versículo 7, que dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. El salmista ha tenido experiencia con Dios. Sabe que Dios no lo ignora cuando clama a Él. Cuando la vida nos pone en estrechez, en nuestra angustia podemos estar seguros de su respuesta. El primer consejo que el salmista nos da en estos primeros 7 versículos es que en tiempo de crisis, nuestra primera reacción debe ser clamar a Dios. Ahora el segundo consejo que el salmista nos da es en tiempo de crisis debemos tomar el tiempo de meditar en la grandeza de nuestro Dios. Miren los salmos, Salmo 86 del 8 a 10. El salmista todavía está angustiado, todavía está en apuros, pero sus pensamientos vuelven a la grandeza de Dios. Escucha lo que dice.
Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualan tus obras. Todas las naciones que existen vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Sepamos que la grandeza de Dios es incomparable. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualan tus obras. El salmista vivió en un tiempo cuando las naciones alrededor adoraron sus propios dioses nacionales, cada uno proclamando las obras que supuestamente hizo su Dios. Estos dioses, los ídolos, no son nada en comparación con Dios verdadero. Ninguno de sus supuestas obras ni se acerca a las obras de Jehová. Por ejemplo, abrir el Mar Rojo para liberar su pueblo de la nación más poderosa en aquel entonces en la tierra. Dios no tiene igual, es incomparable. Todas las naciones que servían a esos dioses falsos tendrán a adorar y glorificar al único Dios. Miren lo que dice en versículo 9. Todas las naciones que existen vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Isaías también habla de la misma salvación de las naciones. Isaías 2:2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Mire, Dios es único. En versículo 10 dice el salmista, solo tú eres Dios. No admite que haya otros dioses. Los otros dioses son falsos, no existen, aunque las naciones los adoran. La grandeza de Jehová es absoluto y exclusivo. Sepamos que la grandeza de Dios es incomparable. Sepamos también que la grandeza de Dios nos llama a seguir sus caminos, el camino de verdad. Los versículos 11 y 12. Al meditar en la grandeza de Dios, el salmista se deja a un lado sus luchas. El poder y la gracia del Señor le provoca una petición que Dios le guíe para caminar en sus caminos y acercarse aún más a Él. Cuando la vida ponga dura, nuestro crecimiento espiritual y alabanzas están lejos de nuestros pensamientos. Solo estamos enfocando en nuestros problemas. Más bien, esos dos deben estar muy presentes. Debemos tanto querer, amar y confiar en Dios, que aún en las luchas que le estamos pidiendo, abrazarnos y enseñarnos. Escucha lo que dicen estos dos versículos. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma, o en otras palabras, unifica mi corazón para que tema a tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. El salmista está diciendo que necesitamos la guía del Señor. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. El mundo en que vivimos enseña muchos valores falsos, como si fueran la verdad. Rechaza la verdad absoluta como pretexto para cometer sus pecados. Pero ese camino no es camino de vida, es camino de muerte. La Biblia nos enseña que hay un camino correcto, un sendero de verdad, y el Maestro está presente para guiarnos con su voz. Necesitamos la guía del Señor. Necesitamos también un corazón unificado. Dice el salmista, afirma o unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Tantas veces venimos a la vida cristiana con motivos y deseos mixtos, jalándonos en direcciones opuestas. Por un lado, queremos glorificar a Dios, pero por el otro queremos ir por nuestros deseos. Es un corazón dividido.
Debemos pedirle a Dios un corazón íntegro, sin división, un corazón unificado, un corazón que le reverencia de espíritu, en espíritu y en verdad, que tema su nombre. Solo así podemos genuinamente hablar a Dios con todo nuestro corazón. Sepamos que la grandeza de Dios se fundamenta en su misericordia. Salmo 86, 13. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades de Seol. Es posible manipular a la persona por medio de temor y terror, pero el amor de Dios es mucho más motivador que temor. Misericordia en esto no abarca toda la profundidad de este término. Significa el amor incesante dentro de una relación de pacto, aun cuando uno de los dos falle o es infiel al pacto. Es equivalente a la palabra usada por Pablo de gracia, favor extendido a una persona unilateralmente sin basarse en el desempeño, ni comportamiento, ni recíproca a aquel favor. La gracia de Dios no se gana ni es merecida. Esta misericordia de Dios, cada vez que se menciona en este salmo, es descrito como grande, abundante. El amor de Dios es sólido, no promedio, sino grande, abundante, sin medida, derramado por nosotros en Jesucristo en la cruz. Esta misericordia de Dios nos ha librado de la condenación. Jesús nos ha librado en salvación de las profundidades de pecado, por perdonarnos, hacernos santos, para que podamos unirnos al salmista y glorificarlo con un corazón íntegro. Debemos, en primer lugar, pedir a Dios en tiempo de crisis. Nuestra primera reacción debe ser de clamar a Dios. En segundo lugar, en tiempo de crisis debemos tomar el tiempo de meditar en la grandeza de Dios. Y ahora, en tercer lugar, en tiempo de crisis tenemos la confianza de acudir a nuestro Dios, porque nos escucha y nos responde. Versículos 14 a 17. Sepamos que la gloria de nuestro Dios sobrepasa nuestra crisis del momento. Eso lo sabemos. Oh Dios, dice en versículo 14, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, y abundante en misericordia y fidelidad. Nuestra crisis tal vez no ha desaparecido. Nuestros enemigos, tal como el salmista, tal vez todavía permanezcan y nos amenazan. Amenazan a hacernos daño. Ese peligro todavía puede estar, pero tu gloria, Dios, sobrepasa el peligro que siente. El salmista está citando las palabras de Jehová cuando Moisés pidió que le mostrara su gloria. Se acuerda cuando Dios lo puso en una cueva y puso su mano sobre él y pasó para que podía percibir el lado atrás de Dios. Pero ahí dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso en Éxodo 34, 6 a 7a. El salmista está ocupado con la gloria de Dios. Mire cómo es la gloria de Dios. Compasivo, el profundo amor que tiene el Padre para sus hijos. Lleno de piedad, el corazón que responde porque tiene algo que dar a otro que tenga una necesidad. Similar a la palabra gracia en el Nuevo Testamento, el favor no merecido.
lento para la ira. Dios ejerce mucha moderación a tratar con su pueblo errante. No precipita en su ira, pero sí disciplina a sus hijos cuando lo necesita. Misericordioso es el amor firme, constante, estable de Dios que continúa aunque fallemos. Además de la disciplina que recibimos de su mano, su amor continúa. Y después también la fidelidad. Es confiabilidad. Dios es firme, confiable, sólido como una peña, verdadero y confiable. Nunca nos soltará. Sabemos que la gloria de Dios sobrepasa nuestra crisis del momento. Vemos algo que lo más importante, aún más importante que nuestra crisis de momento. Pero también sepamos que Dios es nuestro confiable recurso exclusivo en medio de la crisis. Versículos 16 y 17. Vuélvate hacia mí y tenme piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. ¿No es maravilloso que podemos presentar nuestra petición a Dios confiadamente, aunque por el momento la crisis no se ha resuelto? El salmista reconoce que Dios es misericordioso y lleno de piedad. Ahora pide que Dios le conceda esta gracia. Vuélvate hacia mí, dice. Tenme piedad, dice. Da tu poder a tu siervo. Sálvame. Con la confianza que Dios le escucha, que Dios le responde. Pide que Dios sea glorificado en la respuesta que conceda. Dice, muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen, se avergüencen. Pide una señal de favor de Dios tan poderoso que aún sus enemigos se dieran cuenta de que Jehová mismo ha rescatado al salmista y se para al lado de él también. Por último, agradecemos a Dios en fe y confianza porque nos ha escuchado. Porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. El salmo empezó en versículo 1. El salmista había pedido a Dios escucharle y responderle. Gracias, Dios, por escucharme y responderme. Ahora al final reconoce que Dios de veras ha ayudado y le ha consolado. Aunque nuestro peligro no se ha resuelto, hay algo de la presencia de Dios que nos fortalece y nos sostiene en nuestro clamor a Dios, en medio de la crisis. Oremos. Señor, no hay crisis que sea más grande que tú. Tú eres más grande que cualquier crisis que podemos enfrentar. Ayúdanos a descansar en la ayuda tuya, porque a ti clamamos, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres más poderoso que cualquier problema que podemos enfrentar y tenemos la plena confianza que tú nos escuchas y nos darás lo que necesitamos en el momento. Padre, que no dudemos, que seamos firmes. Padre, ayúdanos a clamar a ti como nuestra primera reacción. Ayúdanos a meditar en tu grandeza y en medio de nuestra crisis, que nos demos cuenta que tú eres nuestro recurso exclusivo, porque siempre está presto a escucharnos y ayudarnos en medio de crisis. Gracias, Señor, por estos consejos, por estas verdades de tu palabra, que nos alimenta y nos asegura que Dios más grande que mi crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Atiende